Hermanos, bienvenidos sean otra vez al curso Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar con esta enseñanza, hoy terminando con las misiones de Pedro y empezando con la primera misión de San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Por favor, abran su Biblia en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles y vean el título. Dice así: Prisión de Pedro y su milagrosa liberación. Habíamos interrumpido el relato de Pedro para hablar de la fundación de la iglesia de Antioquía. Y ahora regresamos a las últimas actividades de Pedro. Estamos en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Más o menos vamos a situarnos entre los años 41 y 43. Dice así: Por aquel tiempo, el rey Herodes mandó detener a algunos de la iglesia con el propósito de maltratarlos. ¿Quién es este rey Herodes? Vamos a hacer una aclaración porque hay varios Herodes que van a aparecer en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios. Entonces, están viendo ahorita una lámina en la que aparecen los Herodes del siglo I antes y después de Cristo. Tenemos primero a Herodes el Grande, es el que ustedes ven en el mapa que tiene el color morado. Este Herodes el Grande, que gobernó del 37 a.C. al 4 a.C., es el Herodes que fue rey de Palestina durante el nacimiento de Jesús. Fue el causante de la persecución de los niños de Belén. Este Herodes el Grande, si ven su mapa del lado derecho, tuvo 3 hijos, entre paréntesis, de los que no mató, que fueron Arquelao, Herodes Antipas y Filipo. Arquelao, como ven ustedes en el mapa en color amarillo, fue un hijo de Herodes que se quedó gobernando en la zona de Samaria, Judea e Idumea. Y por eso San José no regresó a vivir a Belén, porque se enteró que Arquelao gobernaba en aquella zona y que era más cruel que su padre Herodes. Luego hubo otro hijo que se llamó Herodes Antipas, cuyo territorio va a ser el que está en color azul, que gobernó del 4 a.C. al 39 después de Cristo. Este Herodes Antipas es el Herodes que entrevistó a Jesús en aquella ocasión que Poncio Pilato se lo mandó en la Pascua. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba siendo juzgado por Pilato, hay un episodio que dice que Pilato, para congraciarse con Herodes, le mandó a Jesús. Ese es Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande. Y después Herodes tuvo otro hijo que se llamaba Filipo, que fue el que estaba casado con aquella señora Herodías que tuvo a su hijita Salomé y que se la robó Herodes, su hermano, Herodes Antipas. Bueno, esos 2 Herodes llegan hasta el año 39, pero yo les acabo de decir que nos queremos situar ahorita entre el año 41 y el año 43. Y aquí aparece otro Herodes, pero no le pone ninguna palabra después. Me gustaría que le pusieran Herodes Agripa I. ¿Quién es este Herodes Agripa I? Es un nieto de Herodes el Grande. Si ven su mapa, Herodes el Grande tuvo un hijo, es la flechita que está hacia abajo, que se llamaba Aristóbulo. Y este Aristóbulo fue mandado a ejecutar por su papá Herodes el Grande, pero tuvo un hijo, y ese hijo es Herodes Agripa I. Y este Herodes Agripa I, como pueden ver en su mapa, llegó a ser rey de toda Palestina. Vean cómo gobernó lo mismo que su abuelo, pero ya estamos en un tiempo posterior.
entre los años 40 y 44, más o menos. De manera que, habiéndonos situado ya entre los Herodes que queremos, el que está en el capítulo 12 es Herodes Agripa I, y su mapa por último tiene uno que vamos a ver más adelante, que va a ser Herodes Agripa II. Pero me interesa el Herodes que tenemos en el capítulo 12. Regreso al texto bíblico. Por aquel entonces, el rey Herodes Agripa I mandó detener a algunos de la iglesia con el propósito de maltratarlos. Mandó ejecutar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Estamos hablando de Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, el apóstol, el hermano de San Juan, hijo del Zebedeo, fue ejecutado por órdenes de Herodes Agripa en el año 43. Al ver que esto agradaba a los judíos, se atrevió a prender también a Pedro. Tras apresarlo, lo metió en la cárcel y confió su custodia a 4 escuadras de 4 soldados, con la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Pedro quedó así custodiado en la cárcel, mientras nuestra iglesia solidaria oraba insistentemente por él a Dios. Herodes había decidido ya el día en que iba a presentarlo. La víspera, por la noche, se encontraba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas. Vean cómo San Lucas le pone dramatismo a su obra y nos dice: 4 escuadras de 4 soldados, y lo tenían amarrado con doble cadena, como diciendo, no había manera de que Pedro se escapara de la prisión. Porque lo que Lucas va a querer resaltar sobre todo es el poder de Dios que acompaña a los apóstoles. Lo tenían atado con 2 cadenas. Unos centinelas custodiaban la puerta de la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel golpeó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate, date prisa. Al momento cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel: termina de vestirte y ponte las sandalias. Pedro obedeció. El ángel añadió: ponte el manto y sígueme. Salió y se dispuso a seguirle, pero no acababa de convencerse de que era real cuanto hacía el ángel, porque se figuraba estar ante una visión. Una vez atravesadas la primera y la segunda guardias, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se les abrió por sí misma. Salieron y tras recorrer una calle, el ángel desapareció de pronto de su vista y milagrosamente, de repente, Pedro se encuentra libre. Versículo 11. Pedro volvió en sí y pensó: ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todos los que esperaban, de todo lo que esperaban hacerme los judíos. Consciente de su situación, marchó a la casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Sí, es Marcos el evangelista. Se ve que la casa de Marcos y de María era una casa en la que se reunía la comunidad, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Llamó a la puerta del vestíbulo y salió a abrirle una sirvienta llamada Rosa. Esta reconoció la voz de Pedro, pero fue tal su alegría que no le abrió, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca, está encarcelado. Pero ella insistía en que era verdad. Los otros comentaban: será su ángel. Pedro, entre tanto, seguía llamando. Al abrir la puerta y verlo, quedaron atónitos. Él les hizo señas con la mano para que no levantasen la voz y les contó, y escuchen cómo Pedro no dice: Dios me mandó a un ángel que me liberara de mis cadenas, sino dice: les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. O sea, Pedro le atribuye su milagrosa liberación a Dios. Haya sido como haya sido, se lo atribuimos a Dios. Pensemos, por ejemplo, que si tenemos alguna enfermedad y somos curados, pues no lo atribuyamos nada más al médico, sino también a Dios, que nos dio los medios para ir al médico, que le dio al médico la capacidad de haber estudiado para podernos atender. Qué bonita la primera comunidad cristiana
que todo se lo atribuye a Dios. Nosotros nada más somos instrumentos. Antes de irse les dijo: comunicad esto a Santiago y a los hermanos. ¿A cuál Santiago? Al hermano del Señor. Recuerdan que era el jefe de la iglesia de Jerusalén. A continuación salió y se marchó a otro lugar. Y no volvemos a saber nada más de Pedro hasta el versículo 18, donde dice que bajó de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Eso es todo lo que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice por Pedro. No sabemos por la Sagrada Escritura nada más sobre su vida, sabemos por la tradición que fue crucificado en Roma durante una de las persecuciones de Nerón, probablemente en el año 64. Pero vean cómo San Lucas integra sus relatos, porque no hemos terminado. Va a narrarnos ahora en el versículo 20 que Herodes Agripa murió. Fíjense, Pedro sale librado, Pedro se va y seguirá probablemente con su actividad evangelizadora, pero en el versículo 20 dice: estaba Herodes fuertemente irritado con los de Tiro y Sidón. Ellos de común acuerdo se le presentaron y tras ganarse el favor de Blasto, camarlengo del rey, solicitaron hacer las paces porque su país se abastecía del territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se ve que estaba atendiendo como un asunto de estado, y sentado en la tribuna comenzó a arengarlos. La gente estalló entonces en aclamaciones y como para adorar falsamente a Herodes, le dicen: es un dios el que habla, no un hombre. Pero inmediatamente fue herido por el ángel del Señor, porque no le cedió la gloria a Dios. Herodes quedó convertido en pasto de gusanos y expiró. Vean los dos contrastes que nos pone San Lucas en este relato. Por un lado, Pedro les cuenta cómo el Señor lo sacó de la cárcel. Por otro lado, tengo a Herodes, que se considera un dios. ¿Quién sobrevivió? ¿Quién vive? El hombre que reconoce que Dios es el dueño de todo. El hombre que reconoce que Dios es el Señor. El hombre que se siente un dios. Lucas tiene una manera muy particular de ponerla. Nos dice: fue herido por el ángel del Señor por no haber cedido la gloria a Dios. Y con eso termina entonces las misiones de Pedro. Y vamos a empezar hoy a contemplar las misiones de Pablo. Desde que empezamos el curso les hice una explicación en la que les dije que el libro de los Hechos de los Apóstoles, si ustedes lo ven, tiene 28 capítulos. De estos 28 capítulos, la historia propiamente de los apóstoles, sin Pablo, podríamos decir así, exceptuando el relato de su conversión, va del capítulo 1 hasta este capítulo 12 que acabamos de terminar. Porque si ustedes ven en el capítulo 13, me encantaría que abrieran su Biblia y lo vieran conmigo. Les recuerdo lo que nos decía el Padre: nada puede suplir el contacto directo con la palabra de Dios. En el capítulo 13 ya empieza la misión de Bernabé y Pablo. O sea, ya empieza cómo el evangelio se expande por el resto del imperio romano, pero por el trabajo evangelizador de San Pablo, y ya no van a aparecer ninguno de los otros apóstoles. Entonces, este curso que estamos ofreciendo sobre los Hechos de los Apóstoles se ha detenido mucho en los primeros 12 capítulos. A partir del capítulo 13 vamos a tener mucha lectura, nada más para enterarnos un poco, darnos como una primera empapada de lo que va a ser el trabajo evangelizador de San Pablo, pero no nos vamos a detener mucho como lo hemos hecho en los otros capítulos. Eso es materia de otro curso que lleva el título Pablo, Apóstol de Cristo, que esperemos en Dios que podamos también compartir con ustedes. Pueden ustedes también estudiarlo en el Instituto de Pastoral Bíblica, ahí se imparte regularmente, pero aquí nada más vamos a hablar de estos viajes misioneros de Pablo y vamos a destacar nada más lo principal de cada viaje, ¿no? ¿Cuáles fueron estas notas características de cada viaje de Pablo que fueron ayudando a San Lucas a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra en el libro de los Hechos? Entonces, vámonos al capítulo 12
en el versículo 34. Una vez que hemos terminado de hablar de Pedro, en el versículo 34, 24 y 25 hay como unos versículos de transición. Vamos a pasar de Pedro a Pablo. Dice así: entre tanto, la palabra de Dios crecía y se propagaba. Vean qué bonito. ¿Qué es lo que tiene que crecer entre nosotros? La palabra de Dios. No nuestras comunidades, no nuestro nombre personal, sino la palabra de Dios, porque nosotros pertenecemos a la iglesia. Y la iglesia tiene un mandato misionero. Jesús nos dijo: vayan, bauticen y enseñen a todas las gentes. Y los apóstoles y los evangelizadores de los primeros días han sido fieles a esa palabra. Bernabé y Saulo volvieron una vez cumplido su ministerio en Jerusalén, trayéndose consigo a Juan por sobrenombre Marcos. Y vamos al capítulo 13. Quiero leer una pequeña introducción nada más a estos viajes de Pablo en la página 109 de nuestro libro. Dice así: y es bueno para esto que conforme vayamos leyendo el texto, vean su texto y poco a poquito vayan familiarizándose también con el mapa que vamos a tener, porque este mapa nos va a ir enseñando el recorrido que va a seguir el Evangelio hasta llegar a Roma, los confines de la tierra. Dice así: seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Fue la palabra de Jesús en Hechos 1:8. Lucas, en esta tercera parte de su obra, mostrará una fase más de la expansión del cristianismo. La palabra crece y se difunde. El Evangelio supera las fronteras de Siria, ahí nos habíamos quedado, y llega a pleno mundo de gentiles, que son las provincias romanas de Panfilia, Pisidia y Licaonia. Esta misión tuvo lugar entre los años 41 a 46. El Espíritu Santo será el alma de esta misión. Vamos a leer estos estribillos constantemente. Pablo nos va a decir: yo quería ir a tal lugar, pero el Espíritu Santo me lo impidió. O el Espíritu Santo me empujó para que yo fuera a esa región. Expresiones de Pablo que sencillamente significan esto: el Espíritu Santo es el alma de la visión. Como decía Pablo VI, se los he repetido muchas veces, en la Evangelii Nunciandi, número 75, no habrá nunca evangelización posible si no es al impulso del Espíritu Santo. Entonces, eso va a estar muy presente en nuestros relatos. Entonces, vamos a recorrer brevemente con Pablo este viaje y vamos a ver cómo surgió la idea de hacer este viaje. Vamos al capítulo 13, en el versículo 1. ¿En dónde estamos? Geográficamente en la iglesia de Antioquía de Siria. Estamos en la primavera del año 41, 11 años apenas después de la muerte de Jesús. Voy a leer del versículo 1 al 3. En la iglesia establecida en Antioquía había profetas y maestros. Ya les había yo hablado antes en qué consiste el carisma de profetas. Ahora queremos saber en qué consiste el carisma de maestro. Dice la nota de la Biblia de Jerusalén del capítulo 13, versículo 1, que el carisma propio del maestro le hace apto para dar a sus hermanos una enseñanza moral o doctrinal normalmente basada en la Escritura. Con toda la alegría y la humildad y el agradecimiento a Dios, pues eso es un carisma que a mí me ha regalado, ¿no? Me ha dado la gracia de poder comunicarles a ustedes esta enseñanza basada en la Sagrada Escritura. Y seguimos viendo cómo Lucas nos va enseñando en el libro de los Hechos que Dios va poniendo los cimientos de la iglesia, pero la iglesia no se edifica sola, se edifica a través de hombres y mujeres que reciban este don de Dios para construirla. Y unos eran profetas, unos fueron apóstoles, unos fueron maestros. En algún momento en el que se necesite que haya asistencia social, como ya lo vimos, Dios dará el carisma de la asistencia social. Pero si lo que hace nacer la iglesia es la proclamación de la palabra, y la palabra es Jesús, los carismas que se necesitaban eran de profetas y de maestros.
Entonces en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que he decidido encomendarles. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Vean qué cosa tan bonita. No nos vamos a quedar con el Evangelio para nosotros. Es que esta buena nueva que hemos recibido no nos las podemos quedar. Tiene que superar las fronteras de donde estamos. Tengo que incomodarme, tengo que moverme, porque esto es demasiado bueno. Tengo que difundirlo. Acuérdense que una de las características del bien es que tiende a difundirse. Y esto es una buena nueva. De manera que esta comunidad debió sentir que en algún momento Dios les dijo, de alguna manera, no sabemos cómo, pero estando en comunidad, vamos a llevar el Evangelio a otros lugares. Y surge este gesto que es imponerles las manos y los enviaron. Quiero leer la nota del capítulo 13, versículo 3, para entender este gesto de imposición de las manos en la iglesia primitiva. Dice así: según el capítulo 14, este gesto de la comunidad parece encomendar a la gracia de Dios a los nuevos misioneros elegidos y enviados por el Espíritu Santo. El rito no tiene, por lo tanto, exactamente el mismo alcance que en el capítulo 6, donde los 7 ministros helenistas habían recibido de los apóstoles su mandato. ¿Ven? Es un gesto que puede tener diferentes interpretaciones. En este caso era encomendarlos a la gracia del Señor para que se lancen en un viaje misionero. Y el jefe de la misión en esta ocasión va a ser Bernabé. Vean incluso cómo es mencionado antes que Pablo, y el título de la Biblia dice Misión de Bernabé y de Pablo. Vamos entonces ahora al versículo 4, vamos a leer del 4 al 12 y vamos a ver cómo se van a embarcar en Antioquía. Van a ir de Antioquía al puerto de Seleucia y de ahí se van a embarcar rumbo a Chipre. Lo cual fue normal porque Bernabé es chipriota. Entonces, se me hace lo máximo Bernabé. Si yo voy a llevarle la buena nueva de Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, el Señor, que me salva, que me ama, a los primeros que se los voy a llevar es a los de mi casa. Y entonces van a Chipre. Eso fue mi imaginación, pero creo que es un gesto muy bonito de Bernabé. Bueno, versículo 4. Ellos pues, enviados por el Espíritu, viajaron a Seleucia, donde embarcaron rumbo a Chipre. Es importante que vayan siguiendo su mapa y vayan viendo cómo el recorrido de ida es la flecha que está con línea continua y el camino de regreso va a ser la flecha que esté con línea punteada. Salen de Antioquía, van al puerto de Seleucia, navegan y desembarcan en Chipre. Versículo 5. Llegados a Salamina, que es el puerto donde desembarcaron, ¿qué hicieron? A lo que iban. Se pusieron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Cuál era el atractivo? Anunciar la palabra de Dios. ¿En dónde? En las sinagogas de los judíos. ¿Por qué? Porque San Lucas tiene muy claro y es muy respetuoso del plan de Dios. Si Dios quiso primero manifestarse a los judíos, nosotros vamos a respetar eso y vamos a dirigir el mensaje primero a los judíos y solamente cuando ellos nos hayan rechazado iremos a los gentiles. Y lo vamos a ir viendo en cada lugar al que lleguen Bernabé y Pablo o Pablo solito. Versículo 5 al final. Contaban también con la ayuda de Juan. Este Juan es Juan Marcos. Después de atravesar toda la isla, ya en un renglón San Lucas nos dice, ya atravesaron toda la isla y ya predicaron el Evangelio. Vean cómo San Lucas a veces es muy sintético y en otras ocasiones hay eventos que los describe en 2 capítulos. Atravesaron la isla, llegaron a Pafos, donde encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús,
que vivía con el procónsul de la isla, que se llamaba Sergio Paulo, un hombre prudente. El procónsul, deseoso de escuchar la palabra de Dios, mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Vean cómo constantemente también aparece esto, deseoso de escuchar la palabra. Cuando alguien tiene deseo de escuchar la palabra, cuando alguien tiene el corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios proclamada por los misioneros produce el efecto. Dios habla a esa persona. Pero se les oponía el mago Elimas. Claro, ¿cómo van a venir ahora estos y van a venir a hacer la competencia? Esto quiere decir su nombre, que intentaba apartar al procónsul de la fe. Siempre van a surgir quienes quieran impedir la obra de Dios. Entonces Saulo, también llamado Pablo, es la primera vez que en el libro de los Hechos aparece el nombre de Pablo dado al apóstol. Lleno de Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: tú que rebosas por todas partes engaño y maldad, hijo del diablo, enemigo del bien, ¿cuándo vas a dejar de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora comprobarás lo que puede hacer contigo la mano del Señor. Vas a quedarte ciego, sin poder ver la luz del sol, durante un tiempo determinado. Al instante se abatieron sobre él oscuridad y tinieblas, y empezó a dar vueltas buscando a alguien que le llevase de la mano. Y el versículo 12 es muy importante. Fíjense bien cuál va a ser la razón por la cual creyó el procónsul. Porque nosotros luego diríamos, ay, cómo quedó impactado de lo que hizo Pablo. Pero no. Al ver lo ocurrido, el procónsul creyó impresionado. ¿Por qué? Por la doctrina del Señor. No por los prodigios, sino por la doctrina de Dios. Acuérdense de Jesús en el Evangelio, como constantemente dicen, quedaban admirados de su palabra pronunciada con autoridad y de su poder. Y cómo es impresionante que siempre leíamos en los Evangelios, Jesús enseñaba, Jesús hablaba y hacía obras de poder. La causa por la cual alguien puede creer es la doctrina del Señor. Vamos a seguir leyendo en el versículo 13. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en otro puerto de Chipre, que es Pafos, y llegaron a Perge de Panfilia, lo están viendo en su mapa. Pero Juan Marcos se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Queremos creer con bondad que era joven, por alguna razón que no sabemos, se regresó a Jerusalén. Pablo no se lo toma a bien y en el próximo viaje no va a querer llevar. Mientras que ellos, partiendo de Perge, donde habían desembarcado, llegaron a Antioquía de Pisidia, otra ciudad que se llama Antioquía, pero ahora en la provincia romana de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó, hizo señal con la mano y dijo, y aquí vamos a entrar a otro discurso que ahora va a poner San Lucas en labios de San Pablo, dirigido primero a los judíos y después a los gentiles. Vamos a ver la predicación, ¿a quién? A los judíos, del versículo 16 al 43. Y van a ver cómo les va a hacer como un repaso de la historia de Israel. Israelitas y cuantos teméis a Dios. Son estos temerosos de Dios, los prosélitos, los que han abrazado el judaísmo. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros antepasados, engrandeció al pueblo durante su permanencia en el país de Egipto y lo sacó de ahí con su poderoso brazo. Durante unos 40 años los rodeó de cuidados en el desierto. Después, tras exterminar a 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su tierra por unos 450 años. Después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Depuso a este y les suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio. He encontrado a David, el hijo de Jesé,
un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. De su descendencia, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Juan predicó como precursor antes de su venida un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que vosotros os pensáis. Sabed que viene detrás de mí uno a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Hermanos, hijos de la raza de Abraham, y todos en cuanto vosotros teméis a Dios, a vosotros ha sido enviada esta palabra de salvación. Jesús es esa palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado. Aunque no hallaron en él ningún motivo de condena, le pidieron a Pablo que le hiciera morir. Y cuando hubieron cumplido todo lo que estaba escrito respecto a él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. También os anunciamos la buena nueva de que la promesa que Dios hizo a los antepasados la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y lo resucitó de entre los muertos para que nunca experimentase la corrupción, conforme a la declaración: os daré las cosas santas de David, las verdaderas. Por eso dijo también en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de haber cumplido durante su vida la voluntad de Dios, murió. Se reunió con sus antepasados y experimentó la corrupción. En cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Tened pues entendido, hermanos, que por medio de este, ¿quién es este? Pues Jesús. Por medio de este se os anuncia el perdón de los pecados y la total justificación, el hacerse justos ante Dios, que no pudieron obtener por la ley de Moisés. Ese versículo va a ser muy importante porque toda la tesis de San Pablo va a girar en torno a este presupuesto. El hombre se hace agradable a Dios no por seguir con una ley que tiene que cumplir, sino porque practica lo que Dios quiere. Eso lo obtiene por medio de todo el que cree. Cuidad pues de que no sobrevenga lo que dijeron los profetas: mirad los que despreciáis, asombraos y desapareced, porque en vuestros días yo voy a realizar una obra que no creeréis aunque os la cuente. Al salir les rogaban que volviesen el sábado siguiente para hablarles de estas cosas. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Ellos conversaban con ellos y les animaban a perseverar fieles a la gracia de Dios. Impresionante cómo Pablo da un testimonio de quién es Jesús, pero se remonta hasta el Antiguo Testamento, hasta los orígenes de Israel, para hacer ver a las comunidades judías que Jesús es el descendiente por excelencia de Abraham, que en Jesús se cumplen todas las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Dejamos para nuestra próxima clase el discurso de Pablo a los gentiles. Les pido por favor, retomen este texto, vuelvan a leer este discurso de Pablo a los judíos, capítulo 13, del versículo 16 hasta el 43, para que tengamos muy fresco para la próxima semana cuál fue el contenido de la predicación a los judíos y veamos la diferencia que va a haber en la predicación a los gentiles. Alabado sea Jesús.